Sí, yo los quiero mucho, a todos los quiero mucho, pero me gusta hablarles con respeto y con cariño. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Permanezcan en el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ¿a quién? Acordaos, acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni... De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores. Acuérdense, hermanos, después de que salgamos, los pastores tienen hambre. Que os hablaron de la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Ese es el texto clave. Jesucristo es el mismo de hoy y por los siglos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Sabe que Dios ha sido bueno. Amén. Sabe que nos damos cuenta, hermanos, que en aquellos tiempos, hermanos, la gente amaba a Dios con todo su corazón. Amén. Y sabe que, hermanos, dicen, hermanos, que en los primeros siglos los cristianos eran perseguidos, ¿verdad, hermano Armando? ¿Eran perseguidos para qué? Para matarlos. Y ahora los cristianos hay que seguirlos para que vengan a la iglesia. Amén. Fíjense la diferencia, hermanos. Antes eran perseguidos y ahora tenemos que traerlos. Pero Dios es bueno, amén. Sabe que yo estaba viendo, hermanos, y le decía al Señor qué voy a decir. O sea, pero sabe que la palabra me lleva y tiene mucho que hablar. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. ¿Sabe qué, hermanos? Que cuando se quedan serios pienso como que estoy solo. O estoy sordo, uno de dos. Pero sabe que Dios es bueno, amén. Sabe que yo me fijaba, hermanos, que Jesús no ha cambiado. Él ha sido el mismo, Él sigue transformando vidas. Y sabe que, hermanos, que yo me doy cuenta, hermanos, que los milagros, hermanos, que Jesús hacía, todavía se pueden llevar a cabo. Amén. Todavía, hermanos, Dios transforma corazones. Amén. Dice, hermanos, que ahí había, por decir, una mujer, hermanos, ahí está en Juan 8:11, hermanos, dice que había una mujer, hermanos, que la acusaban porque era ramera, dice la palabra. No lo digo, dice la palabra. Y dice la palabra, hermanos, que en aquel entonces, ¿sabe qué es lo que hacía? La gente decían que tenían que matarla. ¿De qué forma? Apedreada. Mire, sí saben palabra, ¿verdad? Y ¿sabe qué dice la palabra, hermanos? Que le preguntaron a Jesús que si tenían que hacerlo. Y Jesús era Jesús, hermanos. Es Jesús. Es el mismo de ayer y hoy y por siempre. Es el mismo Jesús que sigue transformando corazones. Dice la palabra, hermanos, que Él se agachó a escribir algo. Y le volvieron a preguntar y Él les dijo algo. ¿Qué les dijo? El que esté libre de pecado. Y Él se volvió a agachar. Dice la palabra y léale para que vea lo que dice. ¿Y sabe qué dice, hermanos? Que cuando Él volteó ya no había nadie. Es el mismo Jesús, hermanos, que sigue transformando los corazones del día de hoy. Yo no sé si este día hay alguien que no le haya entregado su corazón al Señor o que su corazón esté alejado del Señor. Pero es el tiempo de buscar a Dios. Amén. Porque Jesús no ha cambiado. Amén. Dice la palabra que Él no ha cambiado, hermanos. ¿Sabe qué dice la palabra, hermanos? Ahí en Juan 9, del 1 al 12, dice la palabra, hermanos, que Jesús sanó a un ciego. Hizo muchos milagros, amén. Pero sabe que cuando Él ascendió, ¿sabe qué dijo? ¿Qué nos dejó dicho? Mayores cosas que estas harán, amén. Entonces, ¿por qué, hermanos, si hay gente ciega, por qué no tenemos la fe de ir y decirle en el nombre del Señor va a ser sano? Si Él nos dejó dicho, hermano, porque sabe que Él no miente. Amén. Él sigue siendo el mismo de ayer y por siempre, hermano. Y aparte, hermano, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, o es lo mismo. Amén. Él sigue siendo Dios.
Sigue teniendo el mismo poder, pero en nosotros ha disminuido la fe. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a ir al culto el domingo a las 11. Si me levanto temprano, tenga fe, levántese en el nombre del Señor. Amén. Véngase a buscar al Señor. Y ¿sabe qué? Me da gusto, hermanos, que hayan respondido al llamado. Porque ¿sabe qué, hermanos? Nos venimos a gozar. Y dice la palabra, hermanos, que el Señor por ahí sanó a un ciego, hermanos. Y ¿sabe qué, hermanos? Yo creo que el Señor lo sigue haciendo el día de hoy. Amén. Porque Él no ha cambiado. Dice, hermanos, que en Mateo 9, 32 y 34 dice que el Señor le dio el habla a un mudo. Porque todavía en la actualidad todavía hay gente que no habla. Amén. Y en las iglesias a veces que hay más gente que no habla. Pero ¿qué tal allá afuera? Somos unos periquitos, ¿verdad? Aquí es cuando venimos a alabar al Señor. Amén. Porque imagínense que esté en su trabajo y que diga gloria a Dios, a la hasta lo corren. Pero aquí no podemos decirle, aquí venimos a alabar al Señor. Nosotros no estamos ciegos, llámanos. Amén. Ya podemos ver la palabra del Señor. Podemos leerla, hermanos, porque tenemos ojos. Y Dios bendiga a mi esposa, mire que me regaló unos ojos nuevos. Dios la bendiga, hermanos, porque ya los veo más grandes. Están del mismo tamaño. Lo que sí es que los vemos más guapos. Entonces, si son los lentes o son ustedes. Pero sigue siendo Dios bueno, amén. Y hermanos, y si Dios nos dio el habla, hermanos, es para alabarle y glorificarle. Porque Él no ha cambiado, hermanos, amén. Dice el Señor que Él es bueno, hermanos. Dice la palabra, hermanos, que ahí en Juan 5, del 1 al 14, hermanos, dice que había un estanque. Amén. ¿Cómo se llamaba? Betesda. Y dice la palabra que ahí estaba rodeado, hermanos, de muchos enfermos. Amén. A veces el pueblo del Señor está rodeado de muchos enfermos, hermano. Amén. Y dice la palabra que descendía un ángel de tiempo en tiempo. Podría ser cada año, podría ser cada determinado tiempo. Y dice que agitaba las aguas. Y el primero que entraba salía sano. Y la gente más o menos intuía en qué tiempo iba a descender el ángel. Amén. Y dice, se acercaban todos los enfermos. Imagínense cómo estaría de gente enferma ahí. Pero dice que había un paralítico. Amén. Dice que había un paralítico, hermanos, y yo me imagino que año con año o tiempo en tiempo, como dice la palabra, iba para aventarse, para que alguien lo moviera ahí. Pero ¿sabe qué, hermanos? La gente esperaba que se agitara el agua. Amén. ¿Y sabe qué, hermanos? El primero que descendía, yo digo que era limitación porque solamente para el primero que llegaba y se metía el agua. Pero ¿sabe que cuando Jesús llega a todos los enfermos? Para Jesús no hay distinción de personas. Amén. Para Jesús, hermanos, cualquier nacionalidad que tengamos, donde hayamos nacido, Jesús es el mismo Salvador para todos. Pero dice la palabra, hermanos, que Jesús iba por ahí. Jesús pudo haberlos sanado a todos de una. Amén. Pero ¿sabe qué, hermanos? Jesús se especificó con aquel que tenía 38 años. Dice, y Jesús le pregunta que qué pasa. Y él le dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que mira, desciende un ángel. Jesús sabía lo que estaba pasando. Amén. Pero a veces, hermanos, Jesús quiere escuchar nuestra voz. Jesús quiere escuchar nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra súplica, nuestra situación. Mire, yo me gozaba con nuestro hermano Alfredo, hermanos, por la bendición que él tiene, hermanos, de escuchar a su hijo. Y que es lo que yo me gocé con él, hermanos. Me gocé, yo creo que él se gozó más todavía. Hermanos, porque Dios nos sigue hablando el corazón. Dios nos sigue ayudando, hermanos, y dice la palabra, hermanos, que el Señor le dice, ¿qué es lo que quieres? Y el hombre le empieza a explicar a Jesús. Quizás el hombre no sabía quién era Jesús o con quién estaba hablando. Y dice que le dijo, pues es que desciende un ángel y le empieza a platicar la historia, cosa que Jesús ya sabía. Y Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Levántate. No le preguntó, ¿qué te pasó? No. Él le dijo, toma tu lecho, levántate y anda. Y fue y dijo. Pero siempre hay alguien, hermanos, que señala. Si usted ora por alguien, lo van a señalar. Muy santo, muy cristiano. Mejor no hubiera hecho aquello. Pero ¿sabe qué, hermanos? Tenemos un legado, hermanos. Tenemos un compromiso con Dios de ir y anunciar las buenas nuevas, hermanos. Aquel que necesita.
de hablarle a aquel que no vino. Y por cierto, no porque sea la hermana Zulema aquí, pero a Martincito casi cada semana le hablo. Ayer le hablé, quizás estaba ocupado. No, ayer no le hablé. Bueno, no sé qué día, pero le hablé. Pero hermanos, el Señor nos puso con un propósito. Amén. A veces se nos hacen las cosas tan difíciles, tan imposibles, hermanos, que creemos que Dios no está. Pero sabe que cuando Dios lo va a bendecir, usa hasta los hijos del diablo. Amén. Amén o no amén. Sabe que yo oía una anécdota que mi esposa me contaba, y no voy a decir que se la robé porque no se la robé, la tomé prestada. Dice que había una viejita cristiana y dice que amaba mucho a Dios como mucho lo amamos. No de viejito, sino como mucho lo amamos. Y dice hermanos que esta persona se le quedaron las llaves adentro de su carro. Y empezó a orar, Señor, ¿cómo le hago, Señor? Manda a alguien que me abra la puerta, Señor, porque me tengo que ir a la iglesia, Señor. ¿Y en qué me voy a ir, Señor? Si no tengo la llave, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Entonces dicen que llegó un hombre de esos que tienen las motocicletotas, de esos hombres bigotones como yo y barbones. Dice que llegó el hombre que dijo el hombre, esta viejita está mal, está mal. Dijo, yo se lo voy a abrir, yo se la voy a abrir, dice. Yo me dediqué, yo estuve en la cárcel, dice, por robar carros. Yo sé cómo abrir los carros. Y dice que la viejita estaba orando y poniéndole la mano ahí al carro para que el Señor mandara a alguien. Dice que en ese momento el hombre llegó y le dijo, viejita, ya no esté llorando, hombre, ya está su carro abierto. Gracias, mijito, gracias. Dijo, gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor me ayudó. Dijo, no, quien le ayudé fui yo. Dijo, viejito, usted no sabe. Dijo, yo estuve en la cárcel muchos años por robar carro, yo lo sabía. Gracias, Señor, por haberme mandado un profesional, Señor. Me mandaste un profesional. Hermanos, Dios siempre está en control de nuestra vida. Amén. Dios siempre manda a alguien. Aunque el enemigo crea que va a perturbar la obra del Señor, siempre manda a alguien. Amén. Y Dios es bueno. ¿Y sabe qué dice la Biblia, hermanos? Dice que ahí en Marcos 3, del 1 al 6, dice que había una persona que estaba enferma de su mano. Amén. Dice la palabra, hermanos, que tenía su mano seca. Pero dice la palabra, hermanos, que el Señor le restauró. Amén. Dice que el Señor le restauró, y yo creo que Dios puede hacer muchas cosas. Yo creo, hermanos, que cualquiera en el nombre del Señor se puede levantar para la gloria del Señor. Amén. Dice la palabra, hermanos, que Jesús resucitaba muertos. Amén. Y ahorita hay mucha gente muerta espiritualmente. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo creo que en la actualidad, hermanos, como cristianos, a veces usted y yo y muchos más debemos de estar ciegos para no ver lo que el Señor no quiere que veamos. Amén. Porque agarramos el teléfono y vemos cosas que a veces a Dios no le agradan. O vemos, hermanos, estamos en la gasolinera y estamos viendo lo que Dios no quiere que veamos. Amén. Y esa enfermedad deberíamos de tenerla, esa ceguera, hermanos, para no ver lo que Dios no quiere que veamos. En ocasiones, hermanos, tenemos que estar mudos para no hablar lo que Dios no quiere que hablemos. Amén. Porque a veces con nuestra lengua destruimos al cristiano. A veces con nuestra lengua destruimos al que está viniendo apenas, hermanos, y lo empezamos a señalar. Empezamos a decir, es que esto, es que el otro, hermanos, ¿por qué no vendría? ¿Por qué? Póngase a orar en el nombre del Señor, el Señor va a hacer la obra, hermanos. Amén. En muchas ocasiones, hermanos, muchos decimos, es que ya no dejó venir, mira, se volvió, hasta nos jactamos. Mira, no vino, mira, ya se anda perdido. No, hermanos, nos debe de doler nuestro corazón cuando alguien se está perdiendo. Amén. En ocasiones, hermanos, nuestro corazón, hermanos, debe de estar cerrado, hermanos, a no acumular suciedad que perturbe la obra de Dios. Que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces, hermanos, estamos esperando para que, a ver, no busco quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Hermanos, y Dios no quiere eso. Dios quiere, hermanos, que tengamos un corazón contrito y humillado. Y dice la palabra que eso Dios no lo va a despreciar. Porque Dios es bueno, hermanos. Amén. A veces, hermanos, deberíamos de estar paralíticos, hermanos, para no correr donde no nos llaman. Amén. Porque dice la palabra, hermanos, que a veces que el Señor no quiere, hermanos, que vayamos a lugares que no debemos de ir, y ahí vamos, hermanos.
Y decimos, el Señor me trajo, si el Señor no lo lleva, no vaya. Amén. A veces tenemos que tener los pies tiesos, hermanos, para que Dios nos tenga ahí, hermanos. A veces, hermanos, en los trabajos debemos de tener, hermanos, debemos de ser sordos. Amén. Porque oímos cosas, hermanos, y hasta compartimos, hasta corremos. Y yo les he dicho más de una vez, hace mucho tiempo, casi cuando iniciamos en mi trabajo donde estoy, había una persona, hermanos, que era cristiana y ella estaba de aquel lado por enfrente atendiendo a las personas. Y cuando oía que estaban platicando algo, hasta corría, aventaba la puerta. ¿Qué están platicando? ¿De qué? ¿Qué? Hermanos, a veces no nos conviene oír cosas. Amén. Cosas que lastiman nuestra espiritualidad. Amén. Y Dios, hermanos, Dios quiere, hermanos, que seamos diferentes. Y a veces, hermanos, nuestra mano tiene que estar tiesa, hermanos, para no señalar a mi hermano. Amén. Porque el Señor no quiere que hagamos eso. El Señor quiere, hermanos, que nos levantemos, hermanos, quizás abriendo su mano, leyendo la Escritura, dándole vueltas a las hojas. Hermanos, a veces el cristiano, hermanos, a lo mejor Jesús diría en este entonces, si estuviera aquí con nosotros, literalmente, hermanos, en persona diciéndonos, ¿sabes qué? Te voy a hacer ciego, te voy a hacer mudo, te voy a hacer paralítico, te voy a cerrar tu corazón, no voy a dejar que señales. Hermanos, todo eso lo puede hacer Jesús, pero a veces nosotros le damos mal uso a lo que Dios nos ha dado. Amén. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Dice la palabra, hermanos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él no ha cambiado. Amén. Él no ha cambiado. Fíjese que ahora que Angelito está aquí, yo sí le digo Angelito, porque ya está grande, pero yo le digo Angelito. Pero sabe que ahora que iban, yo le decía a mi esposa, vamos a orar por ellos porque van de camino. Y ellos vieron el peligro que había allá, ¿verdad, mijo? Y solo Dios los pudo llevar y traer. Y yo casi creo que vieron accidentes, me imagino, pero Dios estaba ahí. Dice la palabra, hermanos, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, los cuida, los protege. ¿Por qué cree que nuestros hijos están bien? Porque Dios está viendo que en el hijo que usted tiene o en su familia, hermanos, hay un corazón dispuesto que pronto va a estar aquí. Hermana Zulema, su hijo va a estar aquí en el nombre del Señor. Hermana Imelda, sus hijas un día van a estar aquí en el nombre del Señor. Hermanos, y Dios, la obra va a crecer porque Dios es bueno, porque Dios es fiel a su palabra. Lo que Él promete lo cumple. Amén. Hermanos, y Dios no puede ser burlado. Dios es grande, hermanos, y maravilloso. Vamos a ver qué dice Proverbios 6, 16 al 19. Santo es Jehová, amén. Si alguien lo tiene, pues lo puede leer con voz fuerte, ¿verdad? Y para escucharlo. Santo es Dios, gracias Dios, bendecimos tu nombre, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria, amén. Santo es Dios, si alguien lo tiene, que lo tenga fuerte. 16 al 19. ¿Se fija, hermanos? Que a veces debemos de ser, hermanos, ciegos, mudos, sordos, paralíticos. Amén. Porque hay cosas que a Dios no le gustan. Y desafortunadamente en el pueblo del Señor lo hay. Gracias a Dios que en Ebenezer no. Pero sí hay en el pueblo del Señor. Cuando usted ve a alguien así, hermanos, váyase, retírese. No se agarre con las personas, porque no es con sus fuerzas, es con las del Señor. Amén. Y cuando Dios, hermanos, nos da la autoridad, hermanos, también nos da la victoria. Hay un canto que estaban cantando aquí los muchachos, decía, a que vuele un guerrero cuando vuelve de batalla. Y cuando el guerrero, hermano, ya no vuelve, o el soldado ya no vuelve, es porque ya salió derrotado allá. Amén. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue siendo fiel. Aun cuando usted y yo no le alabemos, hermanos,
Él sigue siendo fiel. Si usted le alaba, hermanos, usted se goza. Amén. Y Él recibe su oración, hermanos, con mucho gozo. Pero si usted y yo no le alabamos y no le glorificamos, en el cielo hay millares de ángeles. Amén. ¿Usted cree, hermanos? ¿Usted por qué cree que Dios puso sus ojos en la tierra, en el planeta Tierra? Habiendo dizque tantos planetas, a Él le plació. A Él le plació que poner sus ojos en usted y en mí. A Él le plació, hermanos, que un día nos vayamos a gozar para siempre con Él. Porque sabe que esto ya se está acabando, hermanos. Ustedes están viendo todo lo que está pasando. Nuestro hermano Armando siempre se está informando de lo que está pasando. Y se da cuenta, hermanos, ustedes, los que tienen mucho dinero, ustedes todos que tienen mucho dinero en el banco, hermanos, se dan cuenta que están quebrando los bancos. Amén. Si se da cuenta, hermanos, entonces, pues dicen a unos que hay que sacarlos, ¿verdad? Entonces, yo no sé si habrá que sacarlos, pero nos damos cuenta, hermanos, que ya se está preparando todo para el anticristo. Amén. Ya se está preparando todo para el anticristo. Va a haber un momento en que digan, no se preocupen, yo le pago su deuda, yo le doy para comer, todo va a estar bien. 13 años y medio va a haber mucha comodidad para los que se queden. Ustedes y nosotros y yo nos vamos a ir de aquí, hermanos. No vamos a padecer eso. El problema va a ser para el que se quede. Pero, hermanos, los buenos cristianos nos vamos a gozar a las bodas del Cordero, hermanos. Amén. Aquellos hermanos que supimos, hermanos, que debemos de estar ciegos, mudos, paralíticos, sordos, hermanos, o con la mano seca. Aquellos que no señalamos o que no guardamos en el corazón algo en contra de nuestro hermano. Aquellos hermanos son los que nos vamos a ir a gozar. Porque el Señor es santo y puro. Y dice la palabra que cosa inmunda no entrará allá. Tenemos que desprendernos de lo que no le gusta al Señor. Hermanos, y créanlo, hermanos, que eso de inicio de quebrar, de que los bancos, los primeros 2 bancos que quebraron aquí o que cerraron, ustedes lo saben mejor que yo, todos los que hablamos inglés, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Bueno, yo no hablo, los que hablan son ustedes, ¿verdad? Pero sí, yo lo oigo las noticias en español, hermanos, y créanlo que yo me doy cuenta que esto tuvo consecuencias en muchos países, porque esto es mundial. Porque cuando Cristo venga en las nubes y que se lleve su pueblo, se va a llevar de todo el planeta. Cristianos como ustedes, hermanos, como yo, nos vamos a ir con el Señor. Amén. Entonces todo se está preparando, hermanos. Hermanos, dice la palabra, hermanos, que un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Se ha preguntado usted por qué Cristo no ha venido? ¿Sí se ha preguntado? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque quizás falta mi hijo, el que está en Juárez. Amén. Y lo está esperando. Quizás falta Martincito, hermana, y lo está esperando. Quizás falta, hermano, Yaret, hermana Marta, su hijo, hermano. No sé. Alguien falta. Y por amor, hermanos, no ha venido. Pero el tiempo se está acabando. Amén. Y nos damos cuenta, hermanos, que Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, hermanos. Lo que Él hizo, hermanos, lo podemos hacer nosotros porque Él nos dejó dicho, hermanos, que lo podíamos hacer. Nos dejó escrito, hermanos, que lo podíamos, porque aquí viene la palabra. Y siempre decimos, papelito habla, y el papelito, hermanos, no podemos decirle, Señor, no lo podemos hacer porque no viene, aquí viene la palabra. Hermanos, y si viene la palabra lo podemos hacer. La ocasión es de que usted y yo queramos hacerlo, que tengamos fe. Si tenemos fe, hermanos, dice la palabra, hermanos, que tuviéramos fe como un granito de ¿qué? ¿Y cuál es el granito de mostaza? El más pequeño que hay, ¿verdad? ¿Sabe por qué nos pidió poquito? Nos pide el granito más pequeño porque sabe que no podemos tener una gran fe. Porque como seres humanos a veces nos inclinamos a otras cosas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Si tenemos un poquito de fe, créalo que muchas cosas van a suceder. Si tenemos fe, hermanos, esta iglesia se va a llenar. Y vamos a tener un servicio a las 11 y uno a las 2 y otro después porque Dios quiere, hermanos, derramar su bendición sobre Kansas City. Amén. Porque Dios es bueno y porque para siempre es su poder y su misericordia. Amén. Hermanos, ¿cuántos creen que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre? ¿Y cuántos creen que el Espíritu Santo sigue habitando en medio de nosotros?
¿Cuántos quieren pasar al altar? 2, 3. Los demás, yo creo que tienen sueño, pero ya me lo salen para irse a dormir. Y les aseguro que cuando se vayan ni se van a dormir. Así es que les voy a pedir en el nombre del Señor que le pasen al altar, hermanos. Y como decía, platicaba con el hermano Juan y la hermana Male. Decía mi abuelita, ¿va usted, mi hijo, o va la chancla? Así que vienen ustedes, hermanos. No, vénganse a orar, hermanos.